UPCN con Vos, el espacio de los trabajadores estatales. Salta y salta bien alto, cerca del cielo. Salta y salta bien alto, cerca del cielo. Despega tus pies del suelo. Hola, muy buenas tardes. Ahora sí, ¿cómo estamos? Nos reencontramos otra vez acá por el aire de la 91 para charlar de toda la actualidad sindical, de todas las noticias y novedades y todo lo que le interesa al trabajador y a la trabajadora del Estado. Voy a saludar a mi compañero como todos los miércoles y los lunes que nos encontramos, el señor Claudio Escandela. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Vamos a saludar también a nuestro operador Oscar, que está ahí del otro lado, como siempre, haciéndonos el aguante. También a todo nuestro equipo de producción que hace posible que estos programas salgan al aire, a las compañeras y a los compañeros que están escuchando en este momento. Les cuento que quien les habla es Pamela Encina. Un gusto saludarlos como siempre. Vamos a ir entrando ya de a poco en tema. Claudio, tenemos que comentar el frío que hace. No, pero un hermoso día para quienes les gusta el frío. No, me gusta ese ánimo positivo, así yo me vengo quejando, tengo una gana de que llegue el verano que no se los puedo explicar. Bueno, pero vamos a dejar la catarsis acá con el clima y con la lluvia y vamos a meternos con las primeras noticias del día, dale. Exacto, para comenzar el programa vamos a ir hablando un par de noticias. En Piedras Blancas, gracias a la gestión de UPCN, se decretó un aumento del 20% de los saberes de todo el personal municipal. El aumento será otorgado en 2 etapas, 10% en los salarios de septiembre y 10% en los saberes de noviembre. Con esta medida, los municipales de Piedras Blancas alcanzaron un aumento de entre el 46 y el 49% en el año, dependiendo obviamente de la categoría. Como siempre, trabajando a las distintas localidades de la provincia donde hay trabajadores está UPCN. Así es. Respecto al Consejo de Educación, UPCN se reunió con el vocal del CGE, Javier José. En este caso, los dirigentes y el funcionario hablaron acerca de las horas extras del personal, la continuidad de la resolución 156 y distintos reclamos particulares de compañeros y compañeras. Excelente. Respecto a capacitación, la Secretaría de Capacitación de nuestra seccional formó parte de la mesa ejecutiva de capacitación organizada por UPCN Nación. El encuentro se desarrolló en la sede del Consejo Directivo Nacional y contó con la presencia del secretario general del sindicato, Andrés Rodríguez. En esta reunión se evaluó el funcionamiento del campus virtual del Consejo Directivo Nacional y se avanzó en el diseño de la vuelta de los cursos presenciales, las nuevas capacitaciones virtuales y otros esquemas de formación. Así es, ya hemos contado en algunos programas anteriores esto de que la pandemia nos exigió adaptarnos, nosotros no paramos nuestro proceso de formación y se brindó a través de las plataformas que nos permiten hacer la capacitación que llamamos sincrónica, que es al mismo tiempo, plataformas como Zoom y Meet nos permitieron encontrarnos para hacer las formaciones y capacitaciones, y también se desarrolló a nivel nacional una plataforma con aulas virtuales y con distintos cursos sindicales, de condiciones y medio ambiente de trabajo, negociación. Hay ahí de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato una oferta bastante importante que se sigue desarrollando. Vieron que esto de la virtualidad es una cuestión que llegó un poco para quedarse, pero siempre como apoyo, y en este caso en particular como apoyo a las formaciones que se dan de manera presencial y que también se preparan para llevarse adelante a nivel nacional y también aquí a nivel provincial, por supuesto, ¿no? Así que estén atentos y atentas, porque esa información la vamos a ir compartiendo en nuestras redes. Exacto, para eso tenemos nuestros medios de información y de contacto a través del Facebook UPCN Entre Ríos, a través del Instagram UPCN Entre Ríos, y también pueden dejarnos mensajes de WhatsApp al 0343 155 162 655.
Así es, ahí tienen nuestros medios de comunicación, esperamos su contacto y les dejamos más información, les dejamos los distintos programas, los que ya se han emitido, está la info de los programas de tele, notas, entrevistas y mucho más, así que bueno, ahí se los dejamos. Ahora nosotros nos vamos a ir a una pequeñísima tanda y enseguida volvemos para nuestra entrevista del día. UPCN te ofrece cursos cortos con rápida salida laboral. En la Escuela de Formación Profesional número 230 podés estudiar para electricista, soldador, gasista, auxiliar de cuidados gerontológicos, certificada bajo normas IRAM en gestión de calidad. Te esperamos para conocer nuestra propuesta completa de lunes a viernes en Garay 249, Paraná. Más de 100 comercios y empresas realizaron convenio con UPCN para que nuestros afiliados tengan descuento en sus compras. ¿Querés conocer el listado completo de comercios adheridos? Pedilo al 0343 15 51 62 655 o acércate a nuestra sede gremial de Santa Fe 463. ¿Pensás capacitarte? Vení a UPCN, que contamos con una amplia oferta educativa, cursos cortos, idioma, formación en oficios, secundario para jóvenes y adultos, lengua de señas y mucho más. Para mayor información, comunícate al 343 15 45 22 231 o a través de nuestras redes sociales. Los afiliados al sindicato pueden acceder al obsequio por nacimiento para recién nacidos y hasta los 8 meses, también al regalo de casamiento y o uniones convivenciales. Solicita turno y consulta la documentación a presentar al teléfono de atención al afiliado, al 343 15 51 62 655. ¿Querés terminar el secundario? En la escuela de UPCN lo podés hacer, con 3 años de duración, en un horario cómodo para la cursada y ubicado en un lugar accesible. Los afiliados y su grupo familiar pueden terminar en 3 años secundario. Para conocer más, vení a calle La Pría 152 o telefónicamente al 42 34 084. Bueno, estamos de vuelta y vamos a retomar un tema que hemos abordado en otras oportunidades, pero que siempre nos da tela para cortar. Lamentablemente, ¿no? Porque está presente y seguimos recibiendo reclamos y situaciones que atender con respecto a lo que es la violencia laboral. Nos vamos a comunicar hoy con Noemí Dalmolín. Ella es la secretaria de Igualdad de Tratos y Oportunidades de la seccional Entre Ríos de UPCN para dialogar acerca de cómo está la situación actual con respecto a los casos de violencia laboral que son atendidos de alguna manera por el sindicato y un poco de ese contexto. Buenas tardes, Noemí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por comunicarte con nosotros y bueno, contarnos un poco cómo está esa situación. Bueno, vos sabés que el tema de violencia laboral es un fenómeno que genera siempre en nuestro país una resistencia a ser tratado como un problema. Y el sector de los empleados públicos está encuadrado directamente en uno de los principales grupos de riesgo porque presenta determinadas características de tipo organizativo que van influyendo o favorecen a la aparición de conductas nocivas. Es muy compleja la situación que tiene que conjugar el trabajador o la trabajadora en circunstancias de pandemia, lo que estamos atravesando. A la inseguridad de la salud se le suma la inseguridad económica, y esto es demasiado para un solo cuerpo. Las implicancias que ha tenido la pandemia nos van mostrando una vez más que el mayor riesgo lo asumen las mujeres. ¿Por qué? Porque están asociadas a las funciones en las primeras líneas de la atención sanitaria y social. Nosotros hemos creado espacios de escucha, vamos realizando pequeños encuentros con las compañeras trabajadoras para que se acostumbren a tener un espacio de escucha y puedan volcar su experiencia y comprender si esto que manifiestan evidentemente se constituye en violencia laboral. Y efectivamente los principales sectores que enfrentan, digamos, la pandemia están altamente feminizados.
¿Se han nosotros recibido hemos tenido. muchas consultas en este último tiempo? Sí, en este por último intervenciones? tiempo hemos recibido muchísimas consultas, hemos acompañado a los compañeros digamos, en el hecho de que puedan acercarse a la Secretaría de Trabajo, ver, explicarles un poco, digamos, el concepto y en qué se constituye la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, Ujú. de acuerdo al convenio 190 que ha sido ratificado por ley en Argentina y que ya está en plena vigencia. Y lo que tratamos es de ir socializando el contenido, que ellas creen espacios, digamos, de conversación y puedan incluso ir determinando, para hacer prevención, si realmente estamos frente a un caso de violencia laboral que pueda ser resuelta como tal. Ujú. Este, ¿Cuáles son los indicadores que hay que tener en cuenta para saber si un caso responde efectivamente a un caso de violencia Y bueno, laboral, según la generalmente, normativa vigente? o sea, ¿qué constituye primero violencia y acoso en el mundo del trabajo? La violencia y el acoso en el mundo del trabajo te está designando un conjunto de comportamientos y prácticas que son inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas de manera repetida, que Ujú. tienen por objeto o causen un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Ujú. Y también cubre, por ejemplo, los abusos físicos y verbales, psicológicos, el hostigamiento, la intimidación, el acoso sexual, Ujú. las prácticas laborales abusivas que se dan lugar y constituyen un riesgo y peligros psicosociales. Eso Ujú. es lo que el convenio vino a traer, que también en el artículo segundo de la 9671, digamos que fue la ley impulsada por UPCN de violencia laboral, también dice que se considera la violencia laboral como una acción ejercida en el ámbito laboral que atente contra la integridad física, moral, sexual y psicológica de los trabajadores. Ujú. A ver, de todos ellos, lo que venimos viendo últimamente es el tema de la violencia psicológica que se ejerce en la manera de hostigamiento, intimidación, constantemente recriminación sobre las personas y que a veces se transforma en el maltrato verbal. Ujú. Entonces, esas conductas que atentan contra la integridad física y moral del trabajador se constituyen en una persecución laboral, discriminación, proporcionan una inequidad laboral que hace que, digamos, el compañero trabajador se sienta totalmente solo y que tiene unas consecuencias de una gravedad absoluta. Ujú. Los síntomas generales son los trastornos del sueño, la falta sostenida al trabajo, pero esto no solamente afecta al compañero trabajador, sino al entorno familiar. Ujú. Hay discusiones y tensiones con su pareja, mal humor, y también se ocasionan otros gastos que son de la atención médica y psicológica, porque la Ujú. persona está en una situación de aislamiento y retracción de los ambientes sociales, porque la verdad que se siente en un estado de apatía y no sabe qué hacer. Ujú. Entonces acuden a nuestra institución para que acompañemos ese proceso, porque también hay una pérdida de autoestima y inseguridad y obviamente una disminución del rendimiento de esa persona. Claro. Noemi, te consulto. Por ahí cuando hablamos de violencia laboral, siempre decimos más que nada hay un ABC de esa violencia laboral diciendo hay cambios de funciones sin sentido, sobrecarga laboral o asignaciones de tareas inejecutables. Por ahí, con la pandemia, esas cuestiones se han acrecentado mucho más. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa que la pandemia ha puesto en descubierto, digamos, un sistema que, digamos, tiene sus falencias. Ujú. Claro. Yo te estoy marcando que el 80 y pico por ciento, un 83% de, digamos, los frentes que atienden la pandemia corresponden a las mujeres. Sí. Vos imagínate lo que eso conlleva, o sea, a que no solamente lo sufre
violencia laboral en el ámbito del trabajo con esa sobrecarga. Muchas veces se les ha prohibido sacar, digamos, días de licencia, se han prolongado las guardias, y eso es directamente inaceptable porque es inhumano, es inhumano, pero por la falta de personal, porque no se nombra personal, no hay personal calificado ni tampoco se buscan los medios para fomentar, ¿me entendés? En el caso de los enfermeros, ahora egresaron 300 y pico de enfermeros, pero digamos, esos espacios fueron cubiertos durante pandemia y en los picos de brote, en su mayoría por mujeres que estaban en las primeras líneas, digamos, de lucha contra el COVID. Y han fallecido compañeras en instituciones públicas porque se han contagiado. Claro. Y no solamente implica, digamos, la sobrecarga del trabajo, sino el estado emocional en el que uno tiene que trabajar, ¿me entendés? Que perdura en el tiempo, ¿no? Por supuesto. Estas son marcas que no se borran de un día para otro, porque te deja secuelas que te llevan después a una atención, a una terapia, que uno trata de que el compañero la pueda cumplir o pueda, hacemos lo posible para, digamos, buscar un lugar donde pueda tener una terapia sostenida para acompañar también la situación, porque no es una cuestión menor, es una cuestión mayor. Y en términos de distribución territorial, por decirlo de alguna manera, porque vos mencionabas recién el tema de por ahí el sector de salud, que bueno, sabemos que está muy cargado por un montón de situaciones. Después, las problemáticas de violencia laboral en la ciudad de Paraná y en el resto de la provincia, ¿coinciden, se repiten, los sectores afectados son los mismos? ¿Cómo está ese panorama? Y siempre el sector afectado es el del empleado del llano, es el que más sufre. Y no te olvides que la administración pública es un factor de riesgo, porque hay constantes cambios, digamos, en las jerarquías superiores, pero también se ejerce violencia entre los propios compañeros. Siempre en alguna oficina hemos tenido, nosotros nos hemos ido juntando con distintas instituciones del Estado, en un espacio donde tratamos de preservar, digamos, al compañero. Nosotros no nominamos, no sacamos fotos, o sea, tratamos de preservar ese espacio para que el compañero lo sostenga como un espacio de escucha y donde poder hablar y traer sus situaciones. Claro. Y son relevantes los malos tratos, la quita de trabajo cuando viene alguien y quiere que esa persona no esté más en la oficina, se le empieza con una serie de actitudes y conductas que hacen que el empleado se sienta terriblemente mal, porque no se le dan trabajo, la persona está ahí, va y cumple un horario de trabajo, pero no tiene una actividad que a la que estaba acostumbrada a hacer, porque se le van quitando las funciones. Pero ocurre en todas las áreas, porque nosotros nos hemos reunido con distintas áreas del sector público de la provincia, no solamente con salud. Incluso en el interior también, digamos, es recurrente el maltrato psicológico, el cambio de lugar de los compañeros, te mando para allá, y ¿por qué voy a ir para allá si yo no estoy calificado? Y es una tendencia que esto nosotros lo hemos hablado con la gente de la Secretaría de Trabajo, que no se puede ser recurrente con la víctima, no podés revictimizar constantemente, ejerciendo sobre la víctima los cambios, digamos, de lugar, porque al jefe no se lo puede sacar. Acá hay cuestiones que no se están cumpliendo. La ley de violencia laboral, por ejemplo, prevé una serie de, digamos, de profundizar, digamos, la cuestión cuando se ejerce la violencia de un inmediato superior hacia un subordinado. Eso tiene un costo, tiene multas, y sin embargo no se están aplicando. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque por ahí no se ha tomado conciencia de la dimensión que implica la violencia laboral en un estado de pandemia, cuando todos de alguna manera
hemos perdido a un familiar, a un amigo, y tenemos que trabajar y estar en una situación constante de alerta porque la situación lo amerita. Claro. No se tiene la dimensionalidad todavía. Es muy difícil trabajar el tema de violencia laboral, que la persona se anime a expresar. Yo diría que en lo que va de las reuniones que vamos realizando y de las entrevistas que vamos haciendo, un 65% digamos es sobre violencia psicológica ejercida en un tiempo de un año y medio para atrás, que es coincidente con la pandemia. Y muchas de las personas no quieren hacer público o efectuar una denuncia, Claro, pero sí lo ponen, digamos, en un espacio de escucha porque hay una necesidad tremenda de expresarlo y de poder hacer algo. Y creo que en todo tipo de violencia ejercida, en todo tipo de violencia, no todos tenemos los mismos tiempos, ni todos esperamos las mismas cosas. Claro, veces, Noemí, por ahí muchas veces, sumando lo que vos decís, esa violencia se naturaliza ante el desconocimiento o no, y muchas veces lo que vos decís de la modificación de funciones o algo, muchas veces se aceptan ante esa naturalización por el miedo a perder el trabajo. Por supuesto. Eso es una de las cuestiones, digamos, que más se da en la gente que tiene contratos de obra o que tienen suplencias. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que plantear? Medidas preventivas, o sea, difundir qué es lo que está pasando, digamos, formar y capacitar, crear espacios de escucha y promover el sentido de pertenencia a ese espacio y el derecho a poder expresarse, evaluar los componentes, digamos, del clima, ¿cómo te puedo decir?, de la oficina, e ir haciéndolo público. Claro. Estamos mal, ¿qué nos está pasando? Porque hay que abrir canales de comunicación y sobre todo generar confianza. No es una cuestión menor hablar de un hecho de violencia laboral porque es siempre lo que se nota es la vergüenza de haber pasado o seguir pasando por una situación de esta medida. Pero creo que el espacio de escucha es lo más sagrado que puede tener una persona porque es ahí a donde logra empoderarse, va incorporando, digamos, estas cosas que atañen a la violencia laboral y que en ese canal comunicativo y de confianza muchos han venido para que acompañemos, digamos, a hacer la denuncia, a conformarse y ver qué es lo que pasa. Claro, que esto es una intervención posterior, ¿no? Importante tener ese espacio donde se pueda diagnosticar correctamente qué es lo que va sucediendo. ¿Qué es lo que falta? Porque esto debería hacerse y debería ser, digamos, algo que naturalmente fluya. Sin embargo, no, porque a pesar de que el convenio 190 fue ratificado por ley en Argentina, es algo nuevo, se venía trabajando, pero como digo, también hay que plantear en la Secretaría de Trabajo que cuando tenemos contacto nosotros con gente de la Secretaría de Trabajo siempre planteamos el tema de que se apliquen el castigo previsto, que se apliquen las multas, que no porque sea un funcionario, o sea, que hacerle entender que la ley tiene plena vigencia, buscar ese canal, digamos, de que se pueda ver que pasa algo, porque si no hay, digamos, una devolución de la otra parte, es muy difícil que la gente se anime. ¿Por qué? Porque lleva su tiempo y porque si se judicializa una situación, son muchos tiempos de espera y es revictimizar a la persona. Entonces, es una decisión muy personal que nosotros acompañamos desde el lugar que el trabajador quiera. Sí, también creo que no es Mimicha, hay una utilización política del miedo.
porque creo que independientemente de las situaciones que pueden surgir naturalmente por el conflicto mismo y las diferentes relaciones de poder que hay al interior de cada uno de los espacios, es decir, yo me puedo llevar mal con un compañero o el jefe me puede caer mal o el trabajador le puede caer mal al jefe y esas cuestiones, pero más allá de eso, creo que también hay una metodología de aprovecharse de la flexibilización en las contrataciones y utilizar las presiones para generar miedo, para generar obediencia. Por supuesto. Y creo que eso también es una dimensión que hay que tener presente y que ayuda a combatir la violencia laboral. Exacto. Esto es un tema que no es menor. Creo que tenemos que llegar a lograr el trabajo en un ambiente, digamos, que sea sano para todos, de un trabajo digno, de un trabajo decente, donde la persona que trabaja, el compañero trabajador, llegue a la oficina alegre, porque es lo que le da el sustento, la comida, el pago de su casa, su ropa, tiene que llegar feliz. Todos tenemos que estar trabajando en un estado, digamos, de bienestar. Eso es a lo que aspiramos, pero suceden estas cuestiones que no son menores y que a veces también sucede que se pierden, digamos, en un hecho aislado y que tiene que ver con cuestiones personales que no tienen absolutamente nada que ver con violencia laboral. Claro. O cuestiones personales que se trasladan al lugar de trabajo porque en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones se da que las parejas trabajan en las mismas oficinas y uno está por encima del otro. Entonces es una situación digamos, bastante difícil y compleja, pero que, digamos, se pueden ir resolviendo. Pero acá una de las cuestiones que tiene que quedar siempre clara es que uno no debe permitir bajo ningún concepto la revictimización de la persona que está siendo violentada laboralmente. Totalmente. Porque el daño psicológico es por mucho tiempo y es muy difícil. Y generalmente suele suceder sobre compañeros varones, pero en su mayoría sucede en mujeres. Y la feminización atraviesa, digamos, distintos espacios del Estado y ocupa la mayoría de los frentes de trabajo, tanto en acción social, en salud, en distintas áreas. Generalmente están en todos los espacios, digamos, de primera línea de trabajo. Y tienen que llegar en armonía, tienen que atender a la gente con claridad mental, que llegan a hacer un trámite, con una sonrisa, cuando por dentro están atravesando momentos situaciones muy complejas, sin duda. La verdad es que podríamos seguir hablando un buen rato más, seguro. Este tema siempre, con este tema siempre nos pasa lo mismo, siempre da mucha tela para cortar, como decíamos al principio, pero lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, esperamos poder seguir charlando más adelante. Pero para mí es un placer siempre, y también quiero agradecer el espacio de ustedes y el espacio que también brindan o se van creando o se van inventando las compañeras y los compañeros cuando nos vamos juntando, porque para poder hablar a veces no lo hacemos en el ámbito de la oficina, sino que en horario de oficina salen 3 o 4 y nos juntamos en otros espacios donde puede haber libertad y donde cuando tienen que llegar al relato puedan hacerlo con lágrimas o en el estado que se sientan. Y eso es invalorable porque habla de la confianza y habla de que podemos seguir creciendo juntos y ver por un trabajo decente, un ambiente de bienestar, pero que sea real. Y siempre contar con nuestros compañeros, ¿no? Y nuestras compañeras. Totalmente. Bueno, Mimicha, te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo grande a ustedes. Bueno, ella fue Noemí Dalmolín, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Trato de la seccional Entre Ríos de UPCN. Se nos terminó el tiempo, se nos terminó el programa, ya estamos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. El próximo lunes, como siempre. Así es, que tengas una semana muy linda. No me dejes caer en la trampa.